aquí la lógica básicamente es que ayudar a los migrantes no requiere un acuerdo con Maduro. En el caso de esos países, el gobierno interino coordinar a través de sus embajadores con los gobiernos huéspedes para poder ayudar a los migrantes venezolanos. Y el planteamiento mío fue un programa de asistencia a los migrantes de 247 millones de dólares. Es un programa de transferencias monetarias, 100 dólares por familia, y además de ayudas a los hospitales y a los centros médicos que atienden a venezolanos en el exterior. ¿Eso no es más o menos lo que anunció el presidente de la Asamblea Nacional con los médicos o lo que ha venido haciendo, por ejemplo, la Fundación Simón Bolívar, que está adscrita a Citgo? El caso de la Fundación Simón Bolívar, la cantidad es efectivamente ínfima. Son, si mal no recuerdo, son $50,000. O sea, estamos hablando de que Citgo tiene 1.300 millones de dólares en efectivo. El caso de lo que anuncia Juan Guaidó para la compensación monetaria a los héroes de la salud, al personal del sector médico, es efectivamente, digamos, conceptualmente es la misma idea. La idea es la de ayudar a ciertas personas, lo que pasa es que en ese caso está muy focalizado hacia médicos dentro del país. Ahora, pero fíjate que mi razonamiento, y aquí es importante distinguir, mi razonamiento es que se debe hacer un programa dentro del país y ese programa requiere colaboración con el régimen de Nicolás Maduro por una razón muy sencilla, pues, porque Maduro es el que controla el territorio nacional. Pero esto no pasa por la autorización también del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno venezolano está sancionado y algo que es un tema legal que es sutil y a veces es difícil de comprender, pero la realidad es que lo que está sancionado es el gobierno de Juan Guaidó, porque ese es el único gobierno venezolano reconocido en Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que para mover cualquier dinero del Estado venezolano se necesita la autorización de la FARC. Ahora, eso no debería ser un problema. O sea, yo no entiendo por qué eso sería un problema. Estados Unidos se va a negar a que el gobierno legítimo de Venezuela utilice los recursos que son recursos de los venezolanos para ayudar a los venezolanos. Se me hace difícil creer que no lo van a aprobar, pero si de verdad el problema es que ese dinero está siendo bloqueado por decisiones de Estados Unidos, a mí sí me parece que deberíamos tener una discusión pública al respecto. Pero el dinero está, o sea, digamos, esta no es una cuestión, y en ese sentido a mí me extrañan un poco las respuestas que he obtenido de algunos representantes del gobierno interino. Los estados financieros, o sea, a tu criterio, están ahí para que todo el mundo los revise. O sea, eso no eso simplemente es una cuestión de hacer los cálculos y verlos. Las autoridades nombradas por el Parlamento, tanto del Banco Central o de PDVSA, sí pueden hacer uso de esos recursos, independientemente del monto. Ellos pueden hacer uso de esos recursos con la aprobación de Estados Unidos. Fíjate que en ese sentido yo leí una entrevista a Ricardo Villasmil, el presidente de la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, economista a quien yo respeto mucho, creo que es un excelente economista. Y justamente cuando yo veía la respuesta de él, hay un cierto sentido en el que estamos diciendo lo mismo. Fíjate tú que justo después, por cierto, de que yo hice el planteamiento, se aprueba la creación del Fondo de Liberación Nacional. Bueno, el fondo se había creado antes, pero se aprueba la asignación presupuestaria de 80 millones de dólares. Y si tú ves lo que está aprobado ahí, desde el punto de vista del texto del acuerdo de la Asamblea, en realidad está aprobada la solicitud al gobierno de Estados Unidos para que emita la licencia para movilizar esos fondos. Yo creo que muchas veces, digamos, en el debate, y mucho más en el debate por redes sociales, a veces las cosas se confunden. Hay criterios que terminan confundiendo a la gente. Porque las cosas se resumen en tienen el dinero o no tienen el dinero. ¿Se puede utilizar o no se puede utilizar? Estos recursos que están, digamos, en el exterior, que estarían congelados a criterio de las autoridades nombradas por la Asamblea Nacional, ¿es un freno o un obstáculo para que donantes den aportes a esos fondos que requieren para atender al migrante? Claro que sí, claro que sí. O sea, digamos, esta discusión además sobre los recursos que tiene Venezuela en el exterior, como te comentaba, esto es algo que ahora es que está saliendo a la luz pública con mis planteamientos, pero entre la comunidad de donantes esto se conoce bastante bien. Nosotros los venezolanos tenemos que entender hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos y si de verdad nos están apoyando en estas cosas. Porque a mí, o sea, lo menos que yo quiero ver en este momento como venezolano es que nosotros tengamos
a la Junta de PDVSA y al Procurador Especial de la República peleándose con Estados Unidos y peleándose con OFAC. Y en el momento que dicen, nosotros vamos a denunciar una venta que fue aprobada por OFAC, está mostrando una diferencia de criterio que es verdaderamente preocupante. Lo que pasó con Ninas, al perderse 35% de participación, o Ninas, puede pasar también con Citgo, tomando en cuenta la demanda que se introdujo a los tenedores del bono PDVSA 2020. Sí, bueno, es un poco distinto porque en el caso de Estados Unidos, en el caso del bono de PDVSA 20, hay sanciones. Las sanciones tienen efectos en el territorio estadounidense y esas sanciones impiden la movilización de recursos, salvo que sea con autorización de Estados Unidos. Y el que un tenedor de bonos, por ejemplo, sea capaz de embargar un activo, esa es una transferencia de recursos que tiene que estar autorizada. Yo entiendo que hay un compromiso claro del gobierno de Estados Unidos de no permitir que los acreedores tomen los activos de Venezuela, sino hasta que se resuelva la crisis política. Ahora, frente a esto, por supuesto, digamos, hay otro problema, hay un problema adicional que está causado por una demanda originada por el gobierno de Venezuela, por el gobierno interino de Venezuela, contra los tenedores, alegando que ese bono no fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Está de acuerdo con esa demanda o considera que debió irse más por una negociación con los tenedores? Yo creo que se debió, por supuesto que se debió haber intentado negociar. Ahora, digamos, aquí yo no soy el, Alejandro Grisanti, a quien yo respeto mucho, hizo una declaración recientemente, miembro de la Junta de PDVSA, diciendo que él pensaba que se debió haber negociado con los tenedores. Lo único que sé es que el procurador ha dicho que los tenedores de bonos han sido intransigentes en este tema. Ahora, yo sí veo, digamos, yo creo que hay que separar ese tema de la negociación, porque la negociación con los acreedores es algo muy común y a lo que los acreedores están acostumbrados en este tipo de casos. Últimamente, si no se les puede pagar, entonces para ellos no tiene mucho sentido hacer ninguna acción. Pero fíjate que aquí es un poco distinto. Y a mí hay algo que sí me preocupa sobre este caso, que es que aquí se presentó, aquí la demanda la presenta el gobierno interino y la demanda la presenta con un argumento que a mí me parece, digamos, que tiene cierta racionalidad en términos de la ley venezolana. Es un argumento complejo. Estamos hablando de que se considera nulo la emisión del bono porque no pasó por la Asamblea Nacional. Claro. Y digamos, ese argumento tiene sentido para mí. O sea, no, y ojo, cuando digo que tiene sentido, no lo estoy valorando como abogado porque yo no soy abogado, pero ese argumento tiene sentido. ¿Eso puede tener sentido para un juez en los Estados Unidos? Eso solo es parte de la discusión. Parte de la discusión es si PDVSA estaba autorizada para emitir este bono. Pero la otra parte de la discusión es si los acreedores deberían haber sabido que PDVSA necesitaba esa autorización. Y en el momento en el que tú como gobierno estás diciendo los acreedores deberían haberlo sabido y por lo tanto los acreedores efectivamente se coludieron con la administración de PDVSA para hacer algo ilegal, ahí ya estás llevando las cosas a otro nivel, porque ahí estás tomando algunos de los fondos de inversión más importantes del mundo, fondos como Ashmore, como BlackRock, como PIMCO, como Stone Harbor, y a estos fondos les estás diciendo, no ustedes compraron algo que nosotros pensamos que es ilegal, sino ustedes se coludieron con el ojo del pino para estafar a los venezolanos. Y yo creo que con esto hay que tener muchísima prudencia, porque nosotros vamos a necesitar a los mercados de capital internacional. ¿No temes que te digan que es que tú estás defendiendo a los fondos de inversión que compraron los bonos? Sí, no, bueno, mira, evidentemente, ese es un contraargumento que se puede hacer y es un argumento que se han hecho y que han hecho algunas personas. A mí ese argumento me llama mucho la atención y me llama mucho la atención por distintas cosas. Primero porque yo soy un economista, al igual que muchos otros economistas venezolanos, que ha trabajado en mercados financieros. El mismo Alejandro Grisanti, persona a quien yo respeto mucho, Luisa Palacios, por ejemplo, la actual presidenta de la Junta Directiva de Citgo. Todos ellos hicieron básicamente
el mismo trabajo que el que yo hice en un tiempo para Bank of America y después para Torino Economics. Por eso mismo, cuando José Ignacio Hernández, también otro abogado muy respetado, él era consultor de empresas que estaban demandando al Estado venezolano, ni siquiera que estaban siendo demandadas por el Estado venezolano, empresas que estaban demandando, empresas como Cristalex, como Owens Illinois. Yo te puedo hablar Ricardo Hassman, otro economista que yo respeto muchísimo. Tú puedes ver, y porque está listado como un tema de transparencia, todos los contratos de consultoría que él tiene con distintos entes, con entes privados, con gobiernos de otros países, incluso, digamos, algunos gobiernos, como el gobierno de Arabia Saudita, que yo personalmente nunca lidiaría con un gobierno de ese tipo. En ese sentido, yo creo que es importante que las personas conozcan y que nosotros seamos transparentes y que en el momento que uno llega a una posición pública, ese sí es un momento en el que uno se tiene que desvincular. Y eso yo también lo hice. Buena parte de tus planteamientos hemos visto en los últimos días que han sido comentados, avalados y apoyados por el ex candidato presidencial Henry Falcón, con el que tuviste vínculo. Entonces, digamos, en este mundo de suspicacia pareciera que como que él está volviendo a retomar esas banderas con tus propuestas económicas como para hacer un planteamiento político y convertirse en el jefe de la oposición venezolana. ¿Quieres entrevistarlo a él? Porque no, es una pregunta que yo, hacer a él. No, Bueno, te pregunto tu visión porque ¿cómo ves tú justamente esa tónica que ha asumido Henry Falcón con buena parte de tus planteamientos? No, pero es que fíjate, la coincidencia entre Henry Falcón y yo ha sido una coincidencia a lo largo del tiempo en términos de ideas, en términos de planteamientos. Hay momentos en los que nosotros hemos estado en desacuerdo y yo lo he hecho público. O sea, por ejemplo, a mí, digamos, no me parece que la Mesa de Diálogo Nacional ha sido un ente productivo. Incluso me parece que hubo un momento en que los partidos que están representados ahí debieron separarse, y eso lo dije en su momento. Tampoco me pareció útil, y eso lo transmití, discutir la propuesta del acuerdo petrolero humanitario en esa mesa, en ese contexto, porque como yo insistí desde un principio, ese es un acuerdo que necesitaba una discusión entre Guaidó y Maduro. Entonces, en cierto sentido, los partidos minoritarios ahí, digamos, no podían pintar mucho. El otro planteamiento es, mira, hay cosas que son aceptables en la política, hay cosas que son aceptables en la lucha, pero hay cosas que no. Hacerle daño a los venezolanos no es aceptable. Sanciones que vayan dirigidas a los funcionarios del régimen, que vayan dirigidas a corruptos, a los narcotraficantes, a los violadores de derechos humanos, cuentan con todo mi apoyo. Más bien debería haber incluso más de ellas. Y esa es la misma posición que mantiene Henry Falcón. Si lo que tenemos es un Maduro que está dispuesto a poner a la gente a pasar hambre para quedarse en el poder, y una oposición que está dispuesta a poner a la gente a pasar hambre para llegar al poder, yo no quiero nada que ver con ninguno de los dos. A tu criterio, Nainas o Ninas se pierde, ¿por qué? Esta era una empresa que estaba sancionada, y esta es una empresa que el gobierno de Maduro ya no podía hacer nada con ella. Entonces el gobierno de Maduro en cierto sentido ya no le importaba. Y por lo tanto ahí se llega a esta idea. Esta es una idea sobre la que Nainas no ha dado toda la información relevante, entonces no se sabe si fue que Maduro obtuvo algo de dinero de eso o simplemente se cancelaron algunos pasivos. Eso hasta ahora no está claro, pero se llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro. Para ti es claro que en ese proceso de reestructuración de Nainas hubo unas conversaciones con el gobierno de Maduro. Hubo unas conversaciones, pues por supuesto, o sea, ¿entre quién? Entre Nainas y el gobierno de Maduro. Entre los representantes de Suecia y el gobierno de Maduro. Pero ¿no crees que ha podido haber también una acción por parte de las autoridades que nombró la Asamblea Nacional, así como se ha hecho con Citgo o se ha hecho también en el caso de Colombia con Monómero, hacer lo mismo en Suecia? Yo creo que ellos trataron de hacer lo mismo y no pudieron, o sea, porque esa es una realidad. O sea, digamos, hay países, tales como Estados Unidos, que reconocen a Guaidó y reconocen al gobierno de Guaidó y reconocen a los embajadores de Guaidó. Eso también pasa en Colombia. El caso de Europa es un poco distinto. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. O sea, en realidad el gobierno de Guaidó no ha sido capaz. Yo sí creo que ellos han intentado, pero ellos no han sido capaces de tomar control ahí. Yo creo que ellos trataron de hacer lo mismo y no pudieron. O sea, porque esa es una realidad. O sea, digamos, hay países, tales como Estados Unidos,
que reconocen a Guaidó y reconocen al gobierno de Guaidó y reconocen a los embajadores de Guaidó. Eso también pasa en Colombia. El caso de Europa es un poco distinto. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. O sea, en realidad el gobierno de Guaidó no ha sido capaz. Yo sí creo que ellos han intentado, pero ellos no han sido capaces de tomar control ahí. Ahora, a mí sí me parece muy preocupante sobre esta transacción que nosotros veamos que la Junta ad hoc de PDVSA está diciendo que no les fue comunicado nada, que ellos no sabían nada, que ellos se están enterando ahora. Y me parece muy preocupante eso porque el gobierno de Estados Unidos aprobó la operación, que también es preocupante, porque eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esencialmente está avalando una operación hecha por el régimen de Maduro. Esa es la lectura que tú le das, que el gobierno de Trump termina avalando una operación que fue negociada por el gobierno de Maduro. Pero es que no queda ninguna duda de eso. No queda ninguna duda de eso porque ellos levantan la sanción a Nainas. Cuando están haciendo eso, están reconociendo la venta como una venta legal. Están reconociendo una venta llevada a cabo por lo que Estados Unidos denomina el exgobierno de Venezuela, el régimen usurpador. Por eso, digamos, yo quiero entender qué fue lo que pasó aquí. Yo quiero que la Junta Directiva a la Junta de PDVSA lo explique. Yo quiero que el procurador lo explique. Si la realidad es que el gobierno de Estados Unidos en este momento, básicamente lo que está diciendo es, bueno, ya nosotros, ya Venezuela tal vez no es tan importante, ya estamos dispuestos a llegar a algunos acuerdos con el gobierno de Maduro, por ejemplo, si nos lo pide el gobierno de Suecia, porque ellos están preocupados por el funcionamiento de esta compañía. Entonces, ahí estamos en otro juego y eso es algo que nosotros tenemos que entender.